Interacción de la materia y la energía, curso CASE 2020. El temario para este video va a ser electromagnetismo. Para entender el electromagnetismo veamos unos conceptos básicos, que sería electricidad, magnetismo, campo eléctrico, campo magnético, imanes y electroimanes, y por último electromagnetismo. ¿Qué es la electricidad? La electricidad es cuando se forma una corriente eléctrica. La corriente eléctrica se forma a partir de los electrones. Cuando los electrones empiezan a moverse de menos a más, se forma una corriente eléctrica, por lo cual se está generando electricidad. Si los electrones no se mueven, o si están en una batería, por ejemplo, este, no hay corriente eléctrica, por lo tanto se puede decir que no hay electricidad. Cuando se conecta en un circuito empieza a fluir los electrones y ahí se genera la electricidad. Ahora el magnetismo. El magnetismo es una energía, el cual es un fenómeno natural. Algunos materiales tienen propiedades magnéticas y hay imanes naturales. Estos mm, tienen una característica que están formados por un sur y por un norte. Entonces, aquí aplica lo mismo que en las cargas, que las de mismo sentido se repelen y las de diferente se atraen. Por lo tanto, en esta imagen, estos dos imanes se estarían atrayendo. Algo también importante es que si nosotros partimos un imán a la mitad o, o partimos en X cantidad del imán, pues siempre va a contar con una parte sur y con una parte norte, ya que pues es una propiedad que tienen siempre los imanes. Ahora el campo eléctrico y el campo magnético. En la figura, en la primera figura que tenemos aquí, vemos que hay una corriente que es representada por el vector I. Eso quiere decir que están fluyendo electrones, por lo tanto, al momento de que fluyen los electrones, empieza a haber un campo eléctrico. Este campo eléctrico lo genera el movimiento de electrones. Y el campo magnético lo generan los imanes naturales. Bueno, los imanes. Entonces, aquí tenemos una representación de cuando se atraen, cuando es norte con sur, y un distanciamiento cuando es norte con norte. Vemos también que se forma, que hay un vector circular de norte a sur por los dos lados. Este efecto nosotros lo podemos visualizar con un imán y podemos usar limadura de hierro y podemos ver que el efecto que se muestra en la figura siempre se muestra en los imanes. El campo magnético. El campo magnético de la Tierra se forma gracias al núcleo. Entonces, este campo es el que nos protege de la radiación solar, el campo magnético está representado por estas pequeñas ondas azules y el solar por estas ondas amarillas. Imanes y electroimanes. Bueno, un imán ya habíamos mencionado que existen imanes naturales. En este caso sería el primero. De igual manera, si nosotros lo partimos el imán, siempre va a conservar un norte y un sur. Y ahora los electroimanes. Los electroimanes se forman a partir de una corriente eléctrica. Aquí tenemos una imagen donde tenemos una batería y un embobinado y tenemos reflejado el campo eléctrico por los vectores verdes. Si prestamos especial atención a a la flecha verde y prestamos atención a la manera en que se coloca la batería, vemos que si nosotros cambiamos la batería de sentido, el campo también cambia de sentido. Y en cambio los imanes naturales no. Si nosotros queremos poner el sur del lado del norte, solo pues lo tendríamos que girar, ya que siempre va a permanecer en el mismo lado de, del imán. Y pues cuando es eléctrico, este sentido se cambia cambiando la batería, lo cual hace que cambie el sentido de la corriente eléctrica y eso es lo que hace que cambie el sentido del campo.
Entonces, el electromagnetismo tiene tres puntos importantes, que es la electrostática, que es el estudio de las interacciones entre las cargas en reposo, la electrodinámica, que es el estudio de las interacciones entre cargas en movimiento, y la radiación. El electromagnetismo también es la rama física que estudia y unifica los fenómenos eléctricos y magnéticos en una sola teoría. Describe la interacción de partículas recargadas con campos eléctricos y magnéticos. Las partículas cargadas interactúan electromagnéticamente mediante el intercambio de fotones. Ahora, ¿cuáles son las aplicaciones del electromagnetismo? Las aplicaciones son generar energía, ya sea por medio de eólica, por turbinas de presas de agua. También tenemos electromagnetismo aplicado a la industria, al motor, que sería automóviles o resonancias magnéticas. Entonces, el electromagnetismo, como ya vimos, pues es una combinación entre electricidad y magnetismo. ¿Qué es lo importante aquí? Bueno, ya vimos que cuando hay una corriente eléctrica hay un flujo de electrones. Entonces, eh, ¿qué pasa si con un imán nosotros movemos en un cableado? Pues el imán va a ser el campo eléctrico, el campo magnético del imán va a hacer que los electrones que pasan por el cable se muevan y generen una corriente eléctrica. Aquí estamos aplicando la ingeniería inversa. Si nosotros al aplicar corriente eléctrica en un cableado generamos un campo, ahora si nosotros acercamos un campo a un cableado vamos a generar electricidad. Ese es el principio de la energía eólica o de los generadores. Y bueno, también están los fenómenos electromagnéticos, el fenómeno de la radiación, que es la aurora boreal. Como nosotros habíamos visto, la Tierra tiene un campo magnético, entonces en los polos es en el lugar donde el campo es menor. Por lo tanto, la radiación se acerca más a la Tierra y forma estos espectros de luz. Es lo que realmente están viendo ahí, es radiación solar concentrada. Y bueno, la, los cuerpos magnéticos de la Tierra también nos sirven para ubicarnos por medio de la brújula. Aquí lo interesante es que la brújula pues se ve afectada por pequeños imanes. Si nosotros acercáramos una brújula a un imán, veremos que el norte varía, ya que pues la brújula se guía por campos magnéticos.